Bueno, bienvenidos a esta decimoquinta lección del curso de Blogging Pro. Es la última lección de este curso en la que vamos a ver varias cosas ya un poco centrándonos en lo que son las publicaciones en sí de vuestros contenidos en vuestro blog. Bien, vamos a hablar primero de la planificación de las publicaciones, de algunos detalles que tendremos que tener en cuenta. Después vamos a analizar un post, una publicación totalmente realizada para ver exactamente qué puntos son los más importantes que no se nos deben olvidar a la hora de hacer un post, de hacer una publicación. Y por último, también veremos cómo podemos monetizar nuestro blog a través de enlaces de afiliados en este caso. Todo esto lo vamos a ver en varios vídeos que vamos a incluir en esta última lección. Bueno, empecemos con la planificación de las publicaciones para nuestro blog. ¿De acuerdo? Lo primero es definir nuestros objetivos, es decir, qué es lo que queremos conseguir con esta publicación que vamos a realizar. Queremos conseguir, por ejemplo, que las personas que entren en nuestro blog se suscriban a nuestra newsletter. Queremos hacer que compren algo concretamente, algo de lo que escribimos en ese post. Queremos, por ejemplo, promocionar algún otro post. Queremos generar, por ejemplo, más tráfico para que Google nos tenga en cuenta. En función a ese objetivo, a lo que queramos conseguir en concreto, tendremos que definir el tipo de publicación que queremos hacer. También tenemos que definir a nuestra audiencia. Tenemos que saber a quién nos vamos a dirigir concretamente. Si son hombres, si son mujeres, si son ambos, la edad que tienen, qué les interesa. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta en función al tipo de publicación que queramos hacer. Y en función a eso tendremos que decidir qué vamos a publicar y cuándo y cada cuánto tiempo. ¿Bien? Por eso lo siguiente sería crear un calendario de publicaciones. Aunque todavía no tengas claro qué es lo que vas a escribir o de qué vas a escribir, deberías de establecer los días y las horas a las que vas a publicar. Y eso nadie mejor que tú lo puede decidir, porque lo vas a hacer en función al tiempo que tengas, al tiempo que hayas decidido emplearle a tus posts, a tus publicaciones. Algo que nos puede facilitar mucho la tarea de crear un calendario de publicaciones es organizar esas publicaciones por categorías. Tal como hemos visto a lo largo del curso, si establecemos 3 categorías y decidimos que cada día vamos a hablar de una diferente, ya sabemos exactamente en qué nos tenemos que enfocar en función al día que sea. Si seguimos con el ejemplo que estamos usando en este curso, en el que hemos establecido 3 categorías de deporte, salud y belleza, y decidimos que los lunes vamos a hablar siempre de deporte, los miércoles vamos a hablar de salud y los viernes vamos a hablar de belleza, de esa forma nos queda un poco más claro la planificación que podemos hacer. Lo vamos a enfocar y lo vamos a segmentar de esa manera. Es mucho más sencillo hacerlo así. Y eso nos va a ayudar a crear una rutina de trabajo semanal. Vamos a saber qué es lo que tenemos que escribir en las próximas semanas y de esta forma podemos adelantarnos. Siempre es bueno tener algunas publicaciones de reserva para que en esas semanas en las que a lo mejor estamos demasiado atareados y vemos que no vamos a poder cumplir con nuestro objetivo de crear una publicación, pues podemos tirar de esos contenidos de reserva. Y pasado un tiempo prudencial, deberíamos de analizar los resultados que nos ha dado en cuanto a cantidad de visitas, feedback de nuestros usuarios y en función a eso podemos modificar lo que veamos necesario, ¿bien? Tanto en cuanto al tipo de publicación como a la forma de escribirlo o de enfocarlo. Pero en muchas ocasiones nos podemos encontrar que no sabemos de qué escribir, nos faltan las ideas y no tenemos una inspiración concreta para hacer una publicación, ¿no? Bueno, pues para ello también podemos tirar de diferentes recursos, como por ejemplo pueden ser experiencias propias, cosas que te hayan pasado relacionados con lo que tú sueles escribir, ¿no? Experiencias propias son siempre un recurso muy valorado por las personas que van a visitar tu blog, porque vas a hablarles en primera persona y de esta manera te sinceras con ellos y eso establece un vínculo de confianza aún mayor. También puedes tirar de libros o apuntes tuyos propios que tengas, ¿no? Relacionados, lógicamente, con esos temas. En los libros y en esos apuntes vamos a encontrar siempre algo que nos ayude a desarrollar una publicación en concreto. También, ¿por qué no? Podemos mirar blogs, podcasts y vídeos relacionados con nuestra temática de otras personas que lo hayan hecho, pero no se trata de copiar, ¿eh? No se trata de coger lo que ya hayan escrito o hayan publicado esas otras personas, sino que captemos una idea global de por dónde podemos tirar y qué tipo de contenido podemos realizar. Pero después tienes que hacer lo tuyo. Olvídate de copiar, ¿eh? Eso no deberías de hacerlo jamás. Y por tanto, lo que estaremos haciendo en este caso sería una curación de contenidos, es decir, coger contenidos de otros sitios y hacerlos nuestros. Actualizar todas aquellas partes que veamos que no están actualizadas y después, lógicamente, intentar enriquecerlo un poco más.
De esta forma, usando estas 4 sencillas técnicas, nunca te van a faltar ideas para tus contenidos, jamás. Aunque tú pienses a priori que llegará un momento en el que ya no sepas de qué hablar o qué decir, siempre vas a poder tirar de estos recursos, ya verás que te van a ayudar muchísimo. Y evidentemente, si tenemos que escribir y hacer contenidos dentro de nuestro blog o en otras plataformas, como por ejemplo pueden ser las que ya hemos hablado de plataformas de audios o incluso de vídeos, sí es importante que usemos las técnicas de posicionamiento. Ya que tenemos que hacer ese contenido, vamos a hacerlo de forma inteligente y vamos a establecer una estrategia de posicionamiento. Vamos a determinar qué palabras claves son las que podemos posicionar en cada una de nuestras publicaciones. Después, lógicamente, tendremos que insertarla en los sitios claves de nuestro contenido. Viralizar en redes sociales es una opción fundamental cada vez que vayas a publicar algo, sea en el formato que sea, bien sea escrito, bien sea en audio o bien sea en vídeo, debemos de utilizar las redes sociales para viralizar esos contenidos. Y por supuesto, como te acabo de decir, usar diferentes formatos y plataformas siempre que sea posible. Bien, cuando hablo de diferentes formatos me refiero a lo que ya hemos dicho, escritos, en audio o en vídeo, y usar las correspondientes plataformas de cada uno de ellos. De esta forma estaremos no solamente aportando contenido de interés para nuestras visitas, sino que además estaremos posicionando en Google y teniendo mucha más presencia en redes sociales y otras plataformas parecidas. Muy bien, esto es el primer paso, digamos, para planificar los contenidos teniendo en cuenta todos los puntos que hemos hablado. En el siguiente vídeo de esta misma lección vamos a analizar concretamente un post de arriba abajo. Vamos a ver los puntos más importantes que debemos tener en cuenta, por supuesto, dónde debemos y cómo debemos utilizar esas palabras clave para poder además posicionarnos, el uso de las imágenes, enlaces a otras partes de nuestro blog, en fin, todas esas cosas que son tan importantes dentro de una publicación. Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo, así que allí te espero.